Por aquí les saluda su amigo y hermano Alexander Hell. Muy bien, mis hermanos, les informo que hoy vamos a iniciar con el capítulo número 2 de esta secuencia de estudios que estamos llevando sobre la persona del Señor Jesucristo. Y en este capítulo, y también el capítulo 3 y el capítulo 4, pues vamos a ligar los estudios bíblicos también con la historia de la iglesia, que son datos muy pero muy importantes. Y en este capítulo número 2 vamos a iniciar pues investigando a los cristianos que vivieron más cercanos a la era apostólica, o sea, los sucesores inmediatos de los apóstoles, los primeros cristianos del siglo I, siglo II y parte del siglo III. Vamos a ver cómo esos cristianos de esos primeros siglos de la iglesia conocían a Jesucristo, a ver si ellos conocían alguna doctrina parecida al trinitarismo o parecida al unicitarismo o a dioses coeternos o personas divinas coeternas como piensan los titianos, etcétera. O vamos a ver si lo que creían esos cristianos antiguos era precisamente lo que predicaron los apóstoles y el mismo Jesucristo, que es la doctrina del Padre y el Hijo, siendo Jesucristo literalmente Hijo de Dios el Padre, el primer Hijo de Dios, el primero en recibir la vida, el primogénito del Padre. Entonces, esos datos, hermanos, es lo que vamos a compartir. Y les digo que esto ustedes lo pueden investigar por sí solos, porque los datos son públicos. Antes de iniciar a darle lectura a este capítulo 2, pues como siempre le envío saludos cordiales a mi hermano Rolando Cáceres, director de la estación de radio CBI, Congregación Bíblica Internacional en toda Formosa, Argentina. Y a todos nuestros amigos radioyentes, también a las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales como el grupo de Facebook y YouTube. Gracias y paz para todos ustedes. Capítulo 2. La persona de Jesucristo como Hijo de Dios en la historia de la Iglesia antigua. Después de la muerte de los apóstoles, las doctrinas de estos no sufrieron mucho cambio, ya que todavía no se había levantado el catolicismo romano, el cual comenzó a tomar fuerza desde el siglo IV. Por lo tanto, los sucesores de los apóstoles de los 3 primeros siglos tenían la creencia basada en la doctrina de el Padre y el Hijo, y creían que Jesucristo nuestro Señor había recibido la vida, había sido engendrado por el Dios Supremo antes de la creación, con excepción, claro, de los supuestos cristianos gnósticos y de algunos supuestos padres de la iglesia, entre comillas, que estaban influenciados con la idea trinitaria predicada por el filósofo griego Platón. Y tenemos que tener en cuenta que este filósofo griego Platón existió muchos siglos antes de nacer Jesucristo y había visitado Babilonia y Egipto, de donde tomó la creencia de adorar a los dioses por triadas, a lo cual preguntamos cómo es posible que algunos supuestos padres de la iglesia, entre comillas, como Tertuliano, por ejemplo, del siglo II de la era cristiana, aceptaron las ideas trinitarias de un pagano griego que vivió antes de Cristo, algo totalmente desconocido por los profetas del Antiguo Testamento y algo que jamás predicaron Jesucristo y sus apóstoles. Sin duda alguna, los falsos maestros ya se estaban levantando en el cristianismo antiguo, pero también se estaban levantando los apologistas, que era un grupo de hombres amadores de la verdadera doctrina cristiana, que habían previamente predicado los apóstoles de Jesucristo. En primer lugar, hermanos, como primer dato, vamos a leer el Credo de los Apóstoles. Y este es un breve documento redactado, evidentemente poco después de la muerte de los apóstoles por los discípulos de estos.
El credo de los apóstoles dice de la siguiente manera: yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo creo en Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor, quien fue concebido a través del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, sufrió bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió donde los muertos. Al tercer día resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y regresará para juzgar a vivos y muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hermanos, ustedes pueden entrar a la red de internet y poner en el buscador Credo de los Apóstoles y le va a salir este credo que acabo de leer. Y como podemos observar, en dicho credo apostólico no se enseña por ninguna parte la doctrina de la Trinidad. En él no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Sin embargo, esta era la fe de los apóstoles y de los primeros cristianos. Este credo simplemente reconoce al Padre como el Dios Supremo, el Todopoderoso, lo cual evidentemente es totalmente cierto. También reconoce a Cristo como el Hijo unigénito de Dios, que luego fue concebido a través del Espíritu Santo en María. Sufrió el martirio en el gobierno de Poncio Pilatos, fue clavado en un madero de tormento, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está a la diestra de Dios. Y todo esto es real conforme a las Escrituras, evidentemente. También dice este hermoso credo que Cristo va a regresar a juzgar a vivos y muertos, lo cual también es correcto. Ahora, hermanos, vamos a analizar, a investigar la creencia de los primeros cristianos antes de levantarse la gran ramera católica romana. Estos datos, hermanos, también usted lo puede buscar en la red, porque esta información es libre. Estos datos son libres e importantísimos, hermanos, para que usted llegue a comprender que en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, que eran en realidad lo que creían los cristianos, de esos cristianos antiguos, de esas iglesias que existían antes de la gran ramera católica romana, que es lo que ellos creían sobre Jesucristo y sobre el Dios Padre. Entonces, repito, estos datos, hermanos, usted lo puede buscar en la red de internet y ahí les va a aparecer. Porque ahora mismo hay que aprovechar este mecanismo, estas herramientas de la web. Porque ahí están los datos históricos, hermanos. También este credo dice que creemos en el Espíritu Santo, pero no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea la tercera persona de un Dios trino. También dice que creemos en la Iglesia Universal, no confundir con la Iglesia Católica. Simplemente se refiere que la Iglesia de Jesucristo es para todas las naciones, universal. Porque en ese tiempo no existía todavía la Iglesia Católica Romana establecida. También dice que creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección. Y todo eso está totalmente de acuerdo a las Escrituras. Ese credo no enseña para nada la doctrina trinitaria, mucho menos la unicitaria, mucho menos. Este credo no tiene una fecha exacta de elaboración en los anales de la historia, pero al no contener absolutamente nada que haga referencia al trinitarismo o al unicitarismo de Sabelio, siglo II, esto nos hace creer que ese credo fue elaborado poco después de la muerte de los apóstoles por cristianos fieles a la verdadera doctrina bíblica. La Iglesia Católica Romana, esa tramposa, ha pretendido aparentar que apoya ese credo antiguo, pero en realidad eso es falso, ya que las liturgias católicas creen en el trinitarismo, y en ese credo de los apóstoles no existe ninguna idea trinitaria. Iniciemos pues con estos cristianos antiguos, veamos qué creencia tenían ellos. En primer lugar, Justino,
Justino, llamado mártir o Justino mártir. Mártir debido a su martirio en el 166 después de Cristo. Él nació en Roma en el año 107 después de Cristo. Él fue un filósofo pagano convertido al cristianismo alrededor del año 130 después de Cristo. Fue un gran apologista, es decir, un defensor de la verdadera doctrina cristiana. Los apologistas, hermanos, en aquel tiempo, en el siglo I, en el siglo II y el III, eran personas que estaban dedicados de por vida, o sea, tenían ese fuego por dentro de defender el verdadero cristianismo. Esa era la vida de los apologistas. Sobre todo defendían el cristianismo en contra de los gnósticos, que querían contaminar, introducirse o infiltrarse en el cristianismo introduciendo herejías destructivas. Y este Justino mártir era un apologista. Su primera obra se titula Diálogo con Tripo y fue escrito en el año 135 después de Cristo. Tripo era un judío que escapó de Jerusalén después de la revuelta de Bar Kokhba. Él escribió entre el año 135 después de Cristo hasta justo antes de su decapitación. Justino escribió lo siguiente, escuchen esto. Dios engendró, oiga bien, Dios engendró antes de todas las criaturas un principio que era un cierto poder racional procedente de Él, quien es llamado la gloria del Señor, ahora el Hijo, nuevamente sabiduría, nuevamente un ángel, luego un Dios, luego Señor y Logos. Y en otra ocasión él se llama a sí mismo capitán. Diálogo con Tripo, capítulo 61. También dijo Justino mártir, nosotros seguimos al único Dios no engendrado a través de su Hijo engendrado. Primera Apología, capítulo 14. Entonces tenemos aquí que Justino mártir creía que Jesucristo, antes de toda otra criatura, tuvo un inicio de existencia al ser engendrado por el Dios Padre. Y al ser engendrado llevó varios títulos. Por ejemplo, el Hijo, sabiduría, un ángel, un Dios, Señor y Logos. Eso creía Justino mártir, que no solamente era un gran apologista de aquel tiempo, sino que también era un excelente escritor. Así que tomen en nota, hermanos, de este cristiano antiguo que existió mucho antes de la gran ramera católica romana. Evidentemente Justino ni creía en el trinitarismo, como tampoco mucho menos en el unicitarismo, mucho menos en dioses coeternos. Justino escribió literalmente que Dios engendró, antes de toda otra criatura, engendró a un cierto poder racional que procedía de él. Y ese ser racional tenía esos títulos, la gloria del Señor, el Hijo, la sabiduría, el ángel, o el ángel de Yahvé, un Dios, Señor y Logos. Pues esa era la creencia de este gran defensor del Evangelio, de este apologista, llamado Justino mártir. Ahora tenemos a Tatiano. Tatiano nació en Asiria, cerca del año 110 después de Cristo. Fue un estudiante de Justino mártir. Él escribió el comentario a los 4 evangelios más antiguo que existe. Anoten, tomen nota, hermanos, tomen nota. Repito, Tatiano escribió el comentario a los 4 evangelios más antiguo que existe. Antes había pertenecido a una secta encrática gnóstica como líder, y a pesar de esto, pues luego se convirtió al cristianismo puro. Sus escritos dan una regular visión de las doctrinas cristianas de aquel tiempo. Él escribió entre el año 161 al 170 después de Cristo,
y murió alrededor del 172 después de Cristo. Tatiano escribió lo siguiente, hermanos, escuchen esto. El Señor del universo, quien Él mismo es el fundamento necesario de todo ser, puesto que, como sea que no había aún ninguna criatura en existencia, estaba solo, y por su sencilla voluntad, el Logos o el Verbo brincó fuera, y el Logos, no habiendo salido fuera en vano, se convirtió en la primera obra engendrada del Padre, y fue el comienzo del mundo. A los griegos, página 5. Ahí lo tienen, hermanos. Tatiano creía que Jesús también recibió la vida antes del mundo. La recibió la vida, salió de Dios mismo, fue engendrado por Dios. Porque esa era la base, es la creencia de esos cristianos antiguos, eso es lo que ellos creían. ¿De quiénes ellos aprendieron eso? Evidentemente de los apóstoles, que en todas las epístolas escribieron que el Dios y Padre, el Dios supremo, es el Padre y el Dios de Jesucristo. Y ellos sabían, estos cristianos, que Jesús es el primer hijo, el cual recibió la vida del Dios Padre, es el hijo primogénito. Pues ahí está, hermanos, la creencia de Tatiano. Teófilo de Antioquía. Teófilo nació alrededor del año 130 después de Cristo. Fue un obispo en Antioquía, Siria, entre los años 170 y 180 después de Cristo. Él escribió antes del año 175 después de Cristo y murió en el año 181 después de Cristo. Teófilo de Antioquía escribió lo siguiente. Él dice: Dios entonces, teniendo su propia palabra interna dentro de su propio ser, la engendró, emitiéndola junto con su propia sabiduría antes de todas las cosas. Él tuvo a esta palabra como su acompañante en las cosas que fueron creadas por él, y por ella él creó todas las cosas. ¿Se fijaron, hermanos, la creencia de Teófilo de Antioquía? Él reconoce también que Jesús, en su preexistencia divina, como primer hijo de Dios, fue engendrado directamente por el Dios Padre. Salió de Dios mismo. Y era quien estaba al lado de Dios cuando Dios estaba creando todas las cosas. Y por causa de ese primer hijo de Dios, dice aquí Teófilo, por esa causa de ese hijo, Dios el Padre creó todas las cosas. Porque evidentemente ese hijo es el heredero de todo. Eso es en Autólico capítulo 10. Así se titula el libro de Teófilo de Antioquía. Un cristiano antiguo que nació, repito, alrededor del año 130 y murió en el año 181 después de Cristo. Otro cristiano antiguo es Ireneo. Ireneo fue uno de los más reconocidos de los cristianos primitivos. Nació en el 140 después de Cristo y fue un discípulo de Policarpo. Ireneo fue un anciano de la iglesia de Lyon, Francia, desde el año 178 después de Cristo. Él era muy bien conocido en todo el mundo occidental de la época. Él murió en Francia en el año 202 después de Cristo. Sus escritos pueden ser fechados alrededor del año 180 después de Cristo. Él escribió lo siguiente, dice Ireneo: si alguno por tanto nos dice, ¿cómo entonces fue el Hijo producido por el Padre? Nosotros les respondemos que ninguno entiende esa producción o generación. No hay poderes que posean este conocimiento, sino solo el Padre quien engendró y el Hijo quien fue engendrado. Lo puede encontrar en el libro Contra las Herejías, libro 2, capítulo 26
perdón, 28, capítulo 28 exactamente. Pues bueno, esto fue lo que escribió Ireneo, de que ciertamente Jesús fue producido o generado de Dios mismo, vino a existir, vino a ser engendrado de Dios mismo, pero que esto es un misterio, dice él. Y evidentemente es un misterio por el hecho de que no existía más nadie en los alrededores de la eternidad para poder ser testigo ocular de esa generación o engendramiento que tuvo Dios engendrando a su primer hijo a través de su poder. O sea, nadie fue testigo ocular directamente de ese proceso. Por tanto, es un misterio. Pero la Biblia revela de forma clara que la simiente de Dios es el Espíritu Santo y que Dios da vida a sus hijos espirituales es precisamente a través de su poder, a través del Espíritu Santo, que es la simiente de Dios. Y toman el ejemplo de cómo Dios engendró a Jesucristo a través de la resurrección de los muertos. Como dice ese pasaje, creo que hay en capítulo 13 de Hechos. Más adelante le voy a buscar el pasaje más preciso. El asunto es que a esa resurrección se le llama engendramiento, que está también en el Salmo 2. Está en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el apóstol Pedro hace referencia a ese salmo. Cuando Jesús resucitó, se cumplió el Salmo 2, yo te engendré hoy, refiriéndose a la resurrección. Cuando Jesús estaba muerto, Jesús no existía, estaba muerto, no existía. Y Dios lo trajo a existencia nuevamente, como lo hizo a través de su poder, a través de su espíritu. Así es que Dios engendra a sus hijos espirituales. Entonces es lo mismo. En la eternidad, antes de que existiera cualquier otra cosa, Dios engendró a su primer hijo. Evidentemente lo hizo a través de su espíritu. Pero aquí Ireneo, que reconoce que Jesús fue engendrado, dice que eso es un misterio porque evidentemente no había nadie como testigo que pudiera testificar dicho hecho, porque eso fue producido en la eternidad. Tenemos ahora a Policarpo, el cual nació alrededor del año 69 después de Cristo y fue un discípulo directo del apóstol Juan, e igualmente un amigo íntimo de Ignacio de Antioquía. Él fue un obispo de la iglesia de Esmirna, Asia Menor, y escribió su epístola a los filipenses antes del año 140 después de Cristo. Él fue quemado en una estaca el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Policarpo escribió lo siguiente: ahora que el Dios y Padre, óigase bien, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo, el sacerdote eterno Jesucristo, el Hijo de Dios, los edifique en la fe y en la verdad. Así se inicia esta carta a los filipenses que escribió Policarpo. Lo mismo que dicen los apóstoles en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas, en los saludos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dicen eso todos los apóstoles, y eso mismo decía aquí Policarpo. Lo pueden leer en esa epístola de los Filipenses, capítulo 12, verso 2. Pero no en Filipenses de la Biblia, sino en una epístola que escribió aquí Policarpo. Eso está en los anales de la historia. Luego Policarpo escribe lo siguiente: a él, quien es capaz de traernos a todos en su gracia y generosidad a su reino celestial, por su Hijo engendrado Jesucristo, sea la gloria, honor, poder y majestad para siempre. Crónicas Martirios, capítulo 20, verso 2. Pues también Policarpo creía que Jesús era un hijo engendrado por Dios. Melitón nació cerca del año 110 después de Cristo y fue el obispo de Sardis, Asia Menor, alrededor del año 160-170 después de Cristo, y un amigo de Ignacio de Antioquía, cuando era un muchacho bien joven. Él escribió entre los años 165-170 después de Cristo y fue martirizado en el año 177 después de Cristo.
Solo existen pequeños fragmentos de sus escritos. Él escribió lo siguiente: existe aquel que realmente existe y es llamado Dios. Este ser no es hecho en ningún sentido, ni tampoco vino a la existencia, sino que ha existido por la eternidad. Apología 1, Antonio César. Luego dice Mellington: Jesucristo es la razón perfecta, la palabra de Dios, el que fue engendrado antes que la luz, él quien está sobre la creación junto con el Padre. Apología 4 sobre la fe. Fíjense que en el primer párrafo que leí de Mellington, él reconoce que solo existe aquel que realmente existe por sí solo, que es llamado Dios. Ese es el Padre Celestial. Y él dice, ese ser no es hecho en ningún sentido, ni tampoco vino a la existencia, sino que ha existido por la eternidad. O sea que Mellington, ese cristiano antiguo, reconoce que solamente hay una sola persona, uno solo, un solo Dios, uno, que por siempre ha existido, una sola persona. Él no dice tres personas, como dicen los trinitarios, para nada. Él reconoce que solamente hay uno solo que ha existido por siempre. Él no habla de dioses coeternos, Mellington. No dice que el Hijo era coeterno con el Padre y estaba siempre con el Padre por toda la eternidad. No, él dice literalmente que solamente existe uno solo que ha existido siempre. Y ese es el Dios Padre. Y luego en el segundo párrafo, miren lo que reconoce Mellington, que Jesucristo es la razón perfecta, la palabra de Dios, el que fue engendrado antes que la luz. Cuando dice antes que la luz, evidentemente se está refiriendo antes de la creación. Jesús fue engendrado del Dios Padre, de ese Dios Padre que vive por siempre y siempre ha existido. Pero Jesús no siempre ha existido, porque él fue engendrado, es decir, recibió la vida antes que la luz. Eso está diciendo estos datos históricos sobre la persona de Mellington, un cristiano antiguo. Clemente de Roma. De acuerdo a muchos escritores antiguos antinicenos, él es el Clemente de Filipenses 4, verso 3. Él fue un anciano de la iglesia de Roma entre los años 92-101 después de Cristo. Su epístola a los Corintios, escrita alrededor del año 96 después de Cristo, fue tenida en gran estima y fue considerada igual a los escritos de los apóstoles, y era frecuentemente usado en las reuniones dominicales. Él nació alrededor del año 30 después de Cristo y murió en el año 100 después de Cristo. Él escribió lo siguiente, dice Clemente de Roma: conocemos que tú solo eres altísimo entre los altísimos. Oiga lo que está diciendo Clemente de Roma. Él está aquí reconociendo la doctrina enoteísta, que Dios el Padre es el Dios de dioses. Pero él dice aquí, su escrito, conocemos que tú solo, o sea, Dios el Padre, eres altísimo entre los altísimos, que es lo mismo que decir tú eres el Dios de dioses. O sea, Clemente está reconociendo que el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios máximo de quien proceden todas las cosas y todo existe por su voluntad, pero existen otros altísimos, o sea, otros dioses que no son tan poderosos como el Dios Padre, pero están sujetos al Dios Padre. Y el Dios Padre es el altísimo de ellos o el Dios de esos dioses. Para que ustedes vean, hermanos, que los cristianos antiguos eran enoteístas. Pues sigo con la lectura. Dice Clemente de Roma: conocemos que tú solo eres altísimo entre los altísimos. Tú has escogido a aquellos que te aman a través de Jesucristo, tu amado Hijo, a través de quien tú nos has instruido, santificado y honrado. Que todas las naciones sepan que tú eres el único Dios, que Jesucristo es tu Hijo y que nosotros somos tu pueblo. A los Corintios capítulo 59, verso 3 al 4. Entonces, ¿qué es lo que reconoce aquí Clemente? Pues reconoce la doctrina enoteísta.
Conoce que el Dios Padre es el Altísimo entre otros altísimos, o sea, un Dios de dioses. Y dice que todo el pueblo cristiano, todos, deben de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es que no hay nadie en el mundo antiguo, en el cristianismo puro antiguo, antes de la gran ramera, que diga que tenemos que creer en un Dios trino, que tenemos que creer en la segunda persona de un Dios trino, o la tercera persona de un Dios trino. Es que nadie lo dice. Y mucho menos la doctrina asquerosa y absurda del unicitarismo, la cual niega literalmente que existe el Hijo de Dios. Los unicitarios niegan que existe el Hijo de Dios. Porque como sabemos, los unicitarios lo que predican es que el mismo Dios Padre tuvo una especie de transformación. El mismo Dios Padre se metió en el vientre de María y el mismo Dios Padre se puso el título Hijo luego que nació en la tierra. Y el mismo Dios Padre fue clavado en un madero de tormento y se murió, y el mismo Dios Padre se resucitó. Eso es lo que creen los unicitarios. Ellos no creen que Dios tenga un hijo unigénito. Son anticristos los unicitarios, con sus doctrinas absurdas. Sin embargo, aquí Clemente de Roma aconseja lo mismo que aconseja a los apóstoles, que todos tenemos que reconocer que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios. Ahora veamos qué dice Ignacio de Antioquía. Su seudónimo era Teóforo, debido a su naturaleza gentil y amable. Él fue un obispo en la congregación de Asiria y Antioquía, y fue un discípulo del apóstol Juan. Sus escritos auténticos fueron escritos alrededor del año 110, nació alrededor del año 50 después de Cristo y fue martirizado en el año 116 después de Cristo. Él escribió lo siguiente: hay un Dios quien se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo. O sea, no está diciendo que Dios se transformó en el Hijo, no, sino que se manifestó a través de su Hijo, cosa que Jesús mismo lo dijo, que el Padre a través de mí hace las obras. ¿Por qué razón? Porque Jesús tenía el Espíritu de Dios. Sigue diciendo aquí Ignacio: por medio de Jesucristo su Hijo, porque es su Hijo, quien siendo su palabra salió del silencio al mundo y ganó plena aprobación de él, o sea, del Padre, de quien era su embajador. Eso lo escribió a los Magnesianos, capítulo 8, verso 2. Sigue diciendo Ignacio: quien también resucitó de entre los muertos debido a que su Padre lo resucitó. O sea que Jesucristo no se resucitó a sí mismo, señores. Fue su Padre quien lo resucitó, como dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Jesús no era el mismo Dios Padre. Usted se imagina, el Dios Padre muerto, ¿quién lo iba a resucitar? ¿Quién lo iba a resucitar si el Dios Padre estaba muerto, como creen los unicitarios? Que Jesucristo es el mismo Dios Padre. Entonces, ¿quién iba a resucitar al Dios Padre luego de que estuviera 3 días en la tumba? Unicitarios. ¿Cuándo será que estos unicitarios dejarán su necedad? Bien, sigue diciendo aquí Ignacio: su Padre lo resucitó, su Padre quien igualmente nos resucitará a nosotros, quienes creemos en Él a través de Jesucristo, fuera de quien no tenemos verdadera vida. A los Trayanos, capítulo 9, verso 2. Sigue diciendo Ignacio de Antioquía: ustedes están bien fundamentados en amor a través de la sangre de Cristo y firmemente creen en nuestro Señor. Él es realmente de la línea de David, de acuerdo a la carne, y el Hijo de Dios, según fue engendrado por el Padre. ¿Escucharon, hermanos? ¿Por qué Jesucristo es Hijo de Dios? Él es Hijo de Dios porque fue engendrado por el Padre. O sea, el Padre le dio la vida. Clemente de Alejandría. Este Clemente de Alejandría, nacido con el nombre de Tito Flavio Clemens en el año 150 después de Cristo, vino a ser un obispo de Alejandría, Egipto. Él escribió entre los años 190 a 195 después de Cristo y murió alrededor del 220 después de Cristo. Sus escritos son valiosos porque una vez que se convirtió, viajó por todo el Imperio Romano para aprender el cristianismo puro de los más antiguos y respetados cristianos vivientes.
Él escribió lo siguiente: la mejor cosa en la tierra es lo más pío. O sea, el hombre perfecto es lo más pío. O sea, un hombre maduro en la fe es lo más pío. Y la mejor cosa en el cielo, el siguiente y más puro en el lugar, es un ángel, el portador de la vida eterna bendita. Pero la naturaleza del Hijo, quien es próximo a él, quien es el solo Altísimo, él es el más perfecto. Misceláneas, libro 7, capítulo 2. ¿Qué está diciendo aquí Clemente de Alejandría? Él está hablando de los cristianos que son píos en el sentido de ser personas maduras en la fe. Eso es lo más pío o puro que hay en la tierra ahora mismo. El verdadero cristiano puro es lo más limpio que hay en la tierra, señores. Y luego dice que en el cielo, el siguiente y más puro en el lugar es un ángel, que es el portador de la vida eterna bendita. Por eso Jesús decía: yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Dios Padre puso esa vida en él. Esa vida eterna que es la que se va a pasar luego a todos los cristianos verdaderos el día de la resurrección. Entonces esa vida Dios la puso en su Hijo, para que su Hijo la ponga en los creyentes. Pero dice aquí este Clemente de Alejandría que la naturaleza del Hijo, quien es próximo a él, o sea, al Dios Padre, que es el solo Altísimo, es el más perfecto. Fíjense bien que él está reconociendo aquí que hay un solo Altísimo y que la naturaleza del Dios Altísimo es diferente a la del Hijo en el sentido de que es el Altísimo, o sea, el más poderoso y el más perfecto. O sea que estos cristianos antiguos, señores, no creían en esos disparates que dice el credo de Atanasio, que supuestamente el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y coiguales al Padre. Coiguales al Padre. ¿Tú sabes lo que es el coigual? Coigual es como dos personas que sean, o tres personas que sean gemelas. Gemelas, tan gemelas, que son iguales en todo. Eso es el coigual. Señores, y eso es absurdo, aplicárselo a Jesucristo y a su propio Padre. Eso es absurdo y antibíblico. En primer lugar, porque en primer lugar no son coeternos. Jesucristo no tiene la misma edad que su Padre. Porque Jesús fue engendrado por Dios, recibió la vida del Dios, por el Dios Padre antes de la creación. Entonces, si recibió la vida y es su Hijo, ¿cómo van a ser coiguales y coeternos? El Altísimo es superior a su Hijo, es la cabeza de Cristo o el jefe de Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza de todo cristiano, o sea, el jefe de los cristianos, o jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia. Pero Jesucristo tiene una cabeza por encima de él. Alguien que lo guía y Jesús le obedece y se somete. Y ese es el Dios Padre, la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Por tanto, es el Altísimo, es superior a su Hijo. Y no como enseña la doctrina absurda, antibíblica del trinitarismo. Que son supuestamente coeternos y coiguales. Pues ahí está el dato de Clemente de Alejandría. Muy bien, hermanos, esto era parte del conocimiento que predicaron los cristianos poco después de la muerte de los apóstoles. Y como podemos ver, ellos nunca predicaron al Dios Trino, nunca, sino que aseguraban que el Padre Celestial había engendrado a Cristo antes de la creación de todas las cosas. Jamás dijeron que el Espíritu Santo sea una supuesta persona divina o tercera persona divina. Y jamás mencionaron nada semejante al unicitarismo. Ellos solo predicaron la doctrina principal de la fe cristiana, la doctrina del Padre y del Hijo. Así se cumple el anhelo del apóstol Pedro de que la iglesia estuviera firme edificándose en buscar el conocimiento del Padre y el Hijo, es decir, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, verso 2. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios el Padre y de Jesús nuestro Señor. ¿Se fijaron, hermanos? ¿Cuál es el pleno conocimiento que debe buscar el cristiano?
conocer a Dios el Padre y conocer a Jesucristo nuestro Señor. Eso fue lo que escribió Pedro y es lo que repiten todos los cristianos que siguieron a los apóstoles, que vivieron después de los apóstoles. Decían lo mismo. Ellos solamente estaban fundamentados en la creencia en el Dios Padre y en su Hijo Jesucristo y ya. No necesitaban creer en la Trinidad, no necesitaron creer en el unicitarismo, no necesitaron creer en dioses coeternos, ni ninguna de esas tonterías y disparates. El conocimiento puro, la doctrina principal de la fe cristiana, repito, es la creencia en el Padre y en el Hijo. Si la gente leyera la Biblia desde el principio hasta el final, sin que hubiera concebido ya la idea de la Trinidad, ¿se formaría tal concepción por su propia cuenta? Pues es imposible de ninguna manera. Lo que se le manifiesta muy claramente al lector imparcial es que solo Dios el Padre es el único Dios todopoderoso, separado y distinto de toda otra persona. Y que Jesús, y esto aplica aún a la existencia que tuvo antes de ser hombre, es también separado y distinto, un ser que procede del Padre, subordinado al Dios Padre, el primer Hijo del Altísimo, nacido directamente de Dios antes de toda otra criatura, y el medio que luego Dios usó para crear todas las cosas. Así que pueden leer Proverbios 8, versos 22 al 36. Muy bien, sobre el Señor Jesucristo también tenemos otros datos históricos. Ciertamente, el estudio que estamos realizando en el presente libro no es para demostrar que Jesucristo existió como persona, sino que lo estamos dando como un hecho basado en los relatos bíblicos. Pero, como en esta parte hemos mostrado datos históricos de cristianos muy antiguos que demuestran que Jesús verdaderamente existió, vamos a incluir aquí este interesante comentario de Antonio Piñero desde la década de 1920. Vamos pues a leer este comentario de Antonio Piñero. Dice aquí: la mayoría de los estudiosos consideran esta teoría bastante inverosímil, o sea, la creencia en la persona de Jesús. Es lo que están diciendo aquí, que la mayoría de estudiosos consideran eso como algo inverosímil. Pero según Antonio Piñero, desde la década de 1920, no se considera científico, dice Antonio Piñero, no se considera científico negar la existencia histórica de Jesús debido a la gran cantidad de pruebas directas o indirectas de su existencia. Como argumentos que hace más verosímil la existencia histórica de Jesús, Piñero cita lo siguiente: la mención de Jesús en las obras de dos autores no cristianos considerados fiables, como Tácito y Flavio Josefo. También el conjunto de textos cristianos transmitido acerca de su figura, ya que aunque los escritos cristianos se manifiesten como obras de seguidores de Jesús, negar la existencia histórica del personaje central de ellas presenta mucho más dificultades que admitirlas. Las alusiones en dichos textos a figuras históricas cuya existencia pueden comprobarse con documentos no cristianos, como por ejemplo Pilatos o Herodes, Anás y Caifás. Las reinterpretaciones y remodelaciones de la figura de Jesús realizadas por los autores de las fuentes cristianas, que no habrían sido precisas si el personaje fuera una invención, y el desarrollo del cristianismo difícil de explicar sin la figura de Jesús. Para argumentar y asegurar la figura de Jesús como una persona que realmente existió en los anales de la historia, Murray J. Harris sugirió además lo siguiente: evidencias institucionales y algunas consideraciones psicológicas, oigan esto, en apoyo del carácter histórico de Jesús. Entre estas últimas destacó la improbabilidad psicológica
de que un grupo de judíos del siglo I, para quienes la crucifixión era una maldición, según Deuteronomio 21-23, inventaran una religión cuyo fundador fue crucificado por la misma religión judía y por orden de los romanos, acusado de sedición y alboroto político, y que muriesen, esos cristianos muriesen por sostener semejante engaño por ellos creado. O sea, eso es algo inverosímil. O sea, estos datos que está dando aquí estas personas, señores, hermanos míos, es real. O sea, ¿cómo va a ser? Vamos a ver, ¿cómo va a ser que un grupo de judíos se inventaran la figura de Jesús? Es que es imposible. Es imposible que se inventaran una historia así. Es imposible. Porque los israelitas tenían por seguro, según la ley, que morir clavado en un madero era una maldición. Entonces, ¿cómo se iban a inventar a un líder que era maldito? Es que era improbable, era imposible. A menos que Dios mismo lo estableciera de esa manera, como sí sucedió con Jesucristo. Entonces, para colmo, que supuestamente eso fuera inventado, ¿verdad? Que esa figura de Jesús fuera inventado de un personaje que murió maldito porque murió clavado en un madero, pero que luego los cristianos dieran su vida por esa mentira. Cristianos que en los tiempos de Nerón eran martirizados por una mentira. Eso es improbable. Lo más lógico y sensato es que realmente la figura de Jesucristo sí existió. Ahora vamos a otros comentarios. La figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, Él es el Hijo de Dios, la encarnación del Verbo divino. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad, ya que es incompatible con su percepción de Dios. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes, rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas Bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto Bahá'ís para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Algunos budistas, incluyendo Tenzin Gyatso, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva que dedicó su vida al bienestar de las personas. Ahora vamos a leer otros comentarios, y este es muy interesante. Dice: referencias de otros escritores cristianos de los siglos II y III, entre las que destacan la primera y segunda epístola de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía y un texto perdido atribuido a Papías de Heriópolis, titulado Exposición de las Palabras del Señor, que supuestamente recogía tradiciones orales sobre Jesús, y del que se conocen solo fragmentos por citas de autores posteriores como Ireneo de Lyon y Eusebio de Cesarea. Otras fuentes romanas y asirias, breves menciones en sendas obras de Suetonio del año 70 después de Cristo al año 126, y también de Tácito, año 61 al 117 después de Cristo, y Plinio el Joven, año 62 al 113 después de Cristo, excepto el de Tácito, son más bien referencias a las actividades de los cristianos. Aquí les pongo uno de ellos. Hacia el año 116 o 117, el historiador Tácito, en sus anales, hablando del reinado de Nerón, años 54 al 58 después de Cristo, comenta que después del incendio de Roma, Nerón afligía penas severas a los partidarios de un tal Cristo que había sido supliciado bajo Poncio Pilato. Los cristianos toman su nombre de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato.
Anales 15, 44, 2 y 3. Como pueden ver, hermanos, estos historiadores antiguos hacían referencia a esos seguidores de un tal Cristo que fue ajusticiado en tiempo de Tiberios por Poncio Pilatos. Eso dicen esos historiadores antiguos, señalando que sí existía Jesucristo, porque sus seguidores habían recibido el martirio por parte de Nerón. Y eso está en los anales de la historia. Que esos cristianos que evidentemente lo que buscaban era la paz, buscaban la paz y predicar un evangelio sano y limpio, donde no había violencia. Sin embargo, fueron perseguidos y asesinados por Nerón. Y estos cristianos daban sus vidas por ese tal Cristo. Así lo escriben estos historiadores, por un tal Cristo que murió justiciado en tiempos de Poncio Pilatos. Bien, mis hermanos, en realidad existen muchísimos datos que demuestran que el personaje de Jesús fue realmente histórico, incluyendo el misterio de la sábana santa, también conocido como manto de Turín, en el cual quedó grabado el cuerpo de Jesús en la tela por la potencia energética de la resurrección. Yo personalmente creo que esa sábana es real y que Dios ha permitido su existencia para demostrar el hecho de la resurrección. Repito, hermanos, existe muchísima documentación que demuestra que Jesús fue un personaje histórico totalmente real. Sobre todo el hecho de la decisión, fe y valentía que mostraron los cristianos de los primeros siglos, que no les importaba entregar sus propias vidas a la muerte con tal de no negar a su Señor. Aquí en el presente libro solo voy a dejar estos breves datos, ya que aquí en este momento solo nos interesa lo doctrinal y bíblico sobre la persona del Señor Jesucristo. Más adelante, en otra ocasión, ya editaremos una obra totalmente dedicada a dar datos históricos sobre Jesús y también el conocido manto de Turín o sábana santa. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Nuevamente queda reivindicada la doctrina principal de la fe cristiana, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Y hemos visto, hermanos, sin ninguna duda que esos cristianos antiguos que vivieron después de la muerte de los apóstoles, siglo I, siglo II, siglo III, todos esos cristianos tenían una creencia en común. Creían que Jesucristo literalmente era el Hijo de Dios y que Dios lo había engendrado antes de que existiera toda la creación o existiera cualquier otra criatura. Jesús fue el primero de todos, el Hijo primogénito del Padre. Aquí queda reivindicada nuevamente la doctrina del Padre y el Hijo. Esos cristianos antiguos ni conocían ese asunto del Dios Trino o el unicitarismo, que eran perversiones evidentemente antiguas, claro que sí, claro que sí. Ya se predicaba, lo predicaban algunos padres, entre comillas, claro, algunos padres de la iglesia, pero en ese tiempo esas doctrinas trinitarias o unicitarias no tenían fuerza sobre el verdadero cristianismo. El trinitarismo llegó a tomar fuerza luego que ya se consolidó la gran ramera católica romana. Luego de esa plataforma que hizo la gran ramera, entonces sí entró de lleno la creencia en el Dios Trino, en la falsa cristiandad, luego del siglo IV. O sea, casi 400 años después de Cristo. Pero la creencia antigua, verdadera, que demostraban esos cristianos antiquísimos, era simplemente que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios, porque Dios el Padre le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Los datos históricos están ahí. Ahora les toca a usted, hermano, a usted, los miembros de este grupo, y los que nos escuchan a través de la red de internet o los que nos escuchan a través de la radio CBI, le toca a usted ahora ir e investigar estos datos que aquí hemos dado. Vaya e investíguelo por usted mismo, que los va a encontrar. Pues gracias y paz a todos los hermanos. Se despide Alexander Hell y les comunico, hermanos, que el próximo capítulo
que es el capítulo número 3 de este libro, hermanos, es súper interesantísimo. Los datos históricos que traigo ahí son contundentes. Es algo, hermanos, que usted no se puede perder. Este próximo capítulo, que Dios mediante los voy a traer por aquí el próximo martes o miércoles. Pero vaya tomando nota, hermanos, que este capítulo 3 que viene el martes o el miércoles, más o menos por ahí, es algo crucial y de suma importancia. Para cuando llegue ese día, usted esté presente aquí en este grupo y pueda disfrutar de estos datos que vamos a traer. Oigan el tema cuál es. La controversia arriana y el concilio de Nicea, primer credo niceno. Hermanos, los datos que traemos aquí son espectaculares, estos datos históricos. Por tanto, se los aviso, hermanos, desde ahora para que estén atentos a la semana que viene, sea martes o miércoles, para que estén preparados para escuchar los datos históricos que vamos a traer sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias y paz a todos mis hermanos.